Entonces, vamos hoy día a hacer este problema, el 497 de la edición 7 de nuestro libro de Beer. Es una abrazadera, ¿sí? O una prensa, la llama el libro, que leamos el texto para irnos poniendo en contexto. Entonces, me dice, the vertical portion of the press, la sección vertical de la prensa, la prensa es esta C, este soporte en forma de C, y lo que vamos a hacer es resolver la sección vertical. Esta parte que yo estoy poniendo aquí en rojo es a la final un tubo hueco. Si ven ahí estas letras AA, quiere decir que yo le hago un corte aquí y lo miro desde arriba. Visto desde arriba es la sección AA que se encuentra en la derecha y que muestra que es un tubo rectangular. La pared, dice, tiene un espesor T igual a 10 milímetros. Ya, entonces se conoce que la prensa ha sido ajustada, tightened, sobre planchas de acero que están siendo pegadas. Bueno, esa es la aplicación que le estamos dando. Hasta aplicar una carga P de 20 kilonewtons. Ya, entonces, por favor, háganse la idea de que yo tengo en la mitad de los... a ver, voy a hacerlo así. ¿Sí? Esta es la funcionalidad regular de una prensa, ¿no es cierto? Tengo un objeto ahí entre los extremos de la prensa. Y claro, ustedes han visto que al rotar este tornillo, que es un tornillo de presión, ¿sí? Gracias a los dientes de la rosca de este tornillo, me permite aplicar carga. Entonces, si yo giro aquí el tornillo, esto ajusta. Entonces, el bloque este de madera, que no se representa, que no está representado, estaría sometido a cargas de compresión. ¿Sí? Eso es tal vez bastante obvio. Ya, entonces, ese es el cuerpo. La de arriba y la de abajo son acción-reacción, ¿no? Porque si lo aplasto de arriba, abajo la pared resiste la carga. Y lo que vemos dibujado sobre las superficies de la prensa son cada una acción-reacción de las que aplican en el bloque, ¿cierto? Ya, entonces, esta C lo que va a tratar de hacer es deformarse. Entonces, permítanme acá brevemente, claro que tiene más detalles la C, pero la prensa, pero pensemos lo que simplemente aislamos el cuerpo de la prensa y dibujamos sobre ella las fuerzas. Entonces yo tengo una fuerza aquí, P, y abajo la P'. Entonces imagínense que son sus manos aquí en el extremo donde está P y en la otra mano en P'. Y tratan ustedes de abrir este cuerpo. Entonces voy a hacerlo en punteada. No sé si es intuitivo o no, pero los brazos tratarían de abrirse, ¿no es cierto? Sí. O sea, el uno trata de abrirse hacia arriba, el otro de bajar, ¿ok? Y también el cuerpo del centro trata de deformarse, algo así. Repito, no sé si es muy intuitivo, tal vez las partes de arriba sí, las del centro tal vez no, pero esta es la forma en la que se deformaría. Claro que tengo yo el piso, o sea que imagínense que ahora el piso estaría, este es el piso. Okay. Ya, entonces, la de abajo lo que va a hacer es resistir para quedarse pegado al piso y la de arriba va a abrir la C, va a ser una C abierta. Ya, ahora veámosle esto desde el punto de vista de la estática. ¿Sí? Si es que yo analizo la parte horizontal,
Y el problema me sugiere, me dice de una vez que estudie la porción vertical, ¿ya? Entonces llamémosle a esta la 1, que sea la horizontal. Si yo dibujo la sección horizontal 1, este sería un problema en el que el extremo izquierdo está unido sólidamente con el vertical. Podría yo decir que este es un empotramiento y que la fuerza P es una en el extremo. O sea, esta es una viga en cantilever. ¿Sí? Por eso es que al deformar esto tiende a subir, más o menos considerando que el extremo de la derecha está fijo. Ya, ahora, si yo quiero estudiar la parte del centro, perdón, la parte vertical, llamémosle. Ya, me botó el sistema. Continuemos con nuestra solución. Entonces, recapitulo un poquito, decía que por favor nos concentremos en la figura de la, perdón, en la forma de esta C, esta que estoy rayando aquí, antes de deformarse, por supuesto. ¿Okay? Y esa C tendría dos fuerzas, la P y P'. Si yo quiero analizar solo el rectángulo o solo la porción vertical, yo siempre puedo hacer un corte, ¿no es cierto? Entonces, si hago el corte de arriba, por ejemplo, este que estoy marcando, un primer corte, borremos el de abajo, estas líneas rojas. Ya. Entonces, hago el corte de arriba y balanceo el sistema. Entonces, sea ese corte el plano Q, por ejemplo. Este es el plano Q. Entonces, yo lo que debo hacer es trasladar la fuerza, ¿sí? P, que estaba en el extremo donde está el tornillo, a la parte vertical se transfiere exactamente como P. Pero el hecho de haberle trasladado, lo he trasladado una distancia, a esa distancia se le llama la excentricidad. La traslado al eje longitudinal, a la mitad de la sección. Esto va a ser la distancia E, que quiere decir o viene de la excentricidad. La distancia al centro. ¿Ok? Entonces, al haberse trasladado esta distancia, eso genera un momento. Si siempre fuerza por brazo de palanca, momento. ¿En qué dirección estaría ese momento? A favor de las agujas del reloj. ¿Sí? Este momento M sería P por E. ¿Sí? ¿Por qué en esa dirección? Por el producto cruz, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera, sí, producto cruz. Es la fuerza P, el brazo de palanca, esto rota en el sentido de las agujas del reloj. En el extremo inferior, ahora generemos este plano, el Q, el R. Que sea el plano R, que corresponde al plano aquí abajo, R. Y podría hacer yo de la misma manera, ¿no es cierto? O sea, eliminé el brazo horizontal y dejo los efectos que tiene la fuerza P'. Primerito se transfiere exactamente igual la P' y se transfiere al plano longitudinal central. Es lo lógico, ¿no es cierto? No lo voy a transferir a la esquina o la otra esquina, porque a la mitad.
Igual, de la misma manera, este tiene la misma excentricidad. En cambio, este genera un momento a favor de las agujas del reloj, perdón, contrario a las agujas del reloj, con un valor m igual a P' por E. Ya, listo. Entonces, lo que nos enfrentamos es a que la sección vertical tiene cargas de tracción y cargas de momento flector. Ahí es donde se combinan las dos formas de estudiadas de carga. Uno es la flexión por el momento m, ¿no es cierto? Que vale en este caso P por E. Y el otro es el de la tracción. Tracción, carga normal, carga axial, digamos. Bien. Entonces, no solo fleja, sino que también se estira. Los dos efectos a la vez. Por supuesto, P y P', ya visto en el bloque vertical, P y P' son idénticas, son de valores iguales, ¿no es cierto? Incluso vienen del hecho de que las dos se aplicaban en el bloque de madera. ¿Listo? Entonces son iguales y M es igual al M de aquí abajo, un M', porque son acción-reacción, y tienen el mismo valor. Por lo tanto, esto ya está aquí simplificada a la mínima versión de tener un problema con carga axial y momento constante a lo largo de la línea de acción. Digamos que hasta ahí la reflexión acerca de todo lo que implica identificar las cargas. Ahora sí vamos a resolver el problema. A ver, un segundito. Ya, entonces voy a resolver el problema como superposición. ¿Qué era superposición? Es, a la final, considerar las cargas por separado y después sumar los efectos de cada uno. O sea, es dividir el problema en varias partes, que sumadas al final nos van a dar el fenómeno completo. Entonces, copié el mismo elemento vertical, ¿sí? Y lo voy a dividir en dos problemas. La primera parte del problema va a ser carga axial, o sea, el lado izquierdo, que ahí tengo, a ver, no, bueno, no importa. Es que quería, antes le puse 1 a la flexión, 2 a la carga axial. Ahora le voy a cambiar acá. A este le voy a poner 2 y a este 1. Al final, no importa el orden, la suma da lo mismo. Entonces, hagamos la carga axial. En la carga axial yo tengo la carga P. El problema nos decía que esta carga P es de 20 kilonewtons. 20.000 newtons dividido para casi 10 son 2.000 kilogramos fuerza, 2 toneladas de carga. Entonces, esa sección está estirada en tracción. ¿Cómo resolvíamos la tracción pura? Directo, fácil, el esfuerzo es igual a P sobre el área de la sección transversal, la sección que es perpendicular. Entonces, en cualquier distancia, habíamos dicho que la parte de arriba se llamaba Q, abajo R. Yo puedo trazar un plano cualquiera y me fijo ahí en el área transversal, ¿no es cierto? El área que es perpendicular a la carga, y divido y saco ese valor. Entonces, si yo fuese, si pudiésemos ver las líneas de esfuerzo, aquí quedarían esfuerzos homogéneos, ¿no es cierto? Muy bien distribuidos homogéneamente, ¿sí? Ese sería el valor de sigma. Es un esfuerzo axial igual a P sobre área perpendicular. Calculémoslo de una vez. Sería dividir los 20.000 newtons sobre un área. ¿Cuál es esa área? Sabemos que
Visto desde arriba, el problema se ve como un tubo rectangular. Entonces el área sería, puedo sacar restando, ¿no? Creo que es más fácil. Entonces, las dimensiones internas del agujero, del hueco, son 80 menos 10 milímetros a cada lado. O sea, mediría 60 el hueco. Y el agujero, normalmente se usa ese término. Y en la vertical esto mediría 60 menos 10 a cada lado, o sea, 40. Ya. Entonces, el área es 80 por 60, ¿sí?, que es el externo, menos 60 por 40, que es el interno. Entonces voy a hacerlo como en metros. Sería 0.08 por 0.06, es el externo, menos 0.06 por 0.04, que es el interno. Esto en metros cuadrados. Este esfuerzo, ¿cuánto me sale? 833.33. Díganme nomás si ya tienen el valor. A mí me dio 833.33 Pascal. Correcto. Puede escribirse como 8.3 periódico megapascal. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos adelante. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la parte de la flexión. Entonces, hemos visto que como estaba la fuerza en el lado izquierdo y tenía un brazo de palanca, aquí me produjo un momento de este tipo a favor de las agujas del reloj y el otro era en contra de las agujas del reloj. Ya, entonces yo les he pedido un poquito que se hagan a la idea de que si ponen la mano derecha, ¿sí?, pongan el pulgar en la dirección Z, o sea, perpendicular a la pantalla, y roten su mano, ¿sí? Entonces los dedos son los dedos son la punta de la flecha del momento, esta de aquí y la de acá. Entonces, si los dedos están empujando aquí, la flexión va a ser de este tipo. Voy a exagerarle un poquito para que se pueda ver con un cambio de color. Sí, tendería a doblarse en este sentido. Ya, entonces no puedo decir ahí cara triste ni cara feliz porque no está horizontal. Ese es un poquito el desafío de este problema. Ya hasta ahora la viga está vertical. Pero no importa, yo sé que debo ubicar el plano neutro, ¿sí? Es evidente que el plano neutro ya no está horizontal, en este caso está vertical. Antes de flejar, antes de poner carga, el plano neutro está aquí en la mitad. Recto, ¿no es cierto? Este de aquí es el plano neutro. Después de aplicar el momento, el plano neutro toma curvatura. Este plano, por supuesto, no se extiende ni se contrae, solo cambia de forma. Ahora, todo lo que está a la derecha del plano neutro está en esfuerzos de ¿qué? Tracción o compresión. 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 Compresión, ¿no es cierto? Y el otro lado no lo voy a rayar, pero el otro lado, a medida que se alejan del plano neutro, aumenta cada vez más la tracción. Ya. Entonces, para calcular los esfuerzos, yo uso la ecuación que dice que el esfuerzo es igual a, en este caso voy a escribirlo así con el signo, M por Y sobre I. Así dice la ecuación. Ahora, para ser consistentes, tendría que definir el eje de coordenadas.
Voy a hacerlo porque creo que se justifica. El eje longitudinal se le denomina X. O sea, X sería hacia abajo o hacia arriba. Y es el transversal. Y Z estaría saliendo del pizarrón. ¿Ok? O de la pantalla, en este caso. Pero bueno, independientemente de eso, yo ya sé que lo que esté al lado derecho del plano neutro está en compresión, al lado izquierdo en tracción. Por eso yo insisto un poquito en que se ubiquen espacialmente, más no tanto por los ejes coordenados, porque si por ahí roté, como en este caso, la pieza, y después voy a rotarlo en el plano, pero esperemos a eso. Entonces, igual, hay que interpretar bien qué lado es el que se comprime, qué lado es el que sufre tracción. Ahora, para ser consistentes, dibujemos la distribución de esfuerzos y estas líneas que pusimos en la carga axial, hagamos lo mismo en la carga, en el plano, perdón, en la flexión. Entonces, el plano de arriba era el Q, el de abajo era R. Entonces, dijimos en la vez anterior que si yo hago un corte a cierta distancia de Q, ¿cuáles serían los esfuerzos? Entonces, en el plano neutro, voy a usar la sección roja porque el otro está muy exagerada la deformación. Entonces, cuando ponga, y si la deflexión fuera pequeña, el plano neutro tiene esfuerzo cero, pero a medida que yo me acerco al plano más a la derecha, ese tiene la máxima compresión. Entonces voy a dibujarle líneas hacia abajo. Y en medida que yo me voy más bien hacia el lado izquierdo, el esfuerzo se vuelve cada vez más de tracción. Ahí. Eso se ve, esta distribución de línea inclinada se ve en la ecuación esta de aquí, ¿no es cierto? Porque el momento y la inercia son una constante. Entonces esto es una línea recta con centro en el plano neutro. ¿Okay? Entonces, mientras voy más a la derecha, más compresión. Más a la izquierda, más tensión. Ya, entonces esa sería la distribución de esfuerzos. El problema nos pregunta, voy a moverme un ratito hacia arriba, nos preguntaba, por si acaso, determine el esfuerzo en el punto A y en el punto B. Ya, entonces el punto A es un punto en el lado más cercano, o sea, es el lado más a la izquierda, aquí está el punto A. Y el otro es el lado más a la derecha, que es el punto B. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo en A va a ser de tracción, el máximo de tracción, y el esfuerzo en B va a ser el máximo de compresión. A representa cualquier punto en el plano a la distancia correspondiente al plano neutro, ¿no? Y B también es cualquier punto de un plano, ¿sí? Puede estar más arriba o más abajo, o más hacia la dirección Z, cualquiera en ese plano. Ya, entonces nos pregunta que calculemos el esfuerzo en A y en B. Entonces, como A y B están en el extremo, yo puedo decir que voy a usar la ecuación de M por C sobre I, donde Y se volvió C, que era C, la máxima distancia al plano neutro. Y tenemos que encontrar la I. Entonces, en esta ecuación, si yo quisiera calcular para el esfuerzo en el lado A sería, yo le voy a asignar, porque sé que ese es el lado positivo, voy a decir que este es el M, perdón, ya tengo el valor de M contra M, o no tengo todavía. No, bueno, el momento es P por E. ¿Okay? Ya, entonces empecemos por ahí. Entonces, el momento. P son los 20.000 newtons. Y multiplico por la excentricidad. Entonces, ¿cuál es la excentricidad? La excentricidad va a ser la distancia. Aquí arriba estaba marcado, por si acaso. Estoy pensando aquí. ¿Sí? La excentricidad es la distancia desde donde se aplica la carga hasta, en este caso, el plano neutro, o sea, el eje longitudinal.
O sea, el plano neutro en este caso está vertical. ¿Sí? Espero que no quede dudas en eso. El plano neutro es vertical. En la sección transversal se dibujaría por aquí. Este es el plano neutro. Entonces dice que tome la distancia desde la línea del vector de la fuerza hasta el plano neutro. Entonces, ¿cuánto es la excentricidad? 240 240 milímetros. milímetros. 240 milímetros, muy bien. O sea, la mitad de 80 más los 200. Entonces multiplico el momento por la excentricidad, que sería 0.24. Esto me da... 4.800 newton. 4.800. Gracias. 4.800 newton metro. Entonces volvemos a la ecuación. Decía el esfuerzo en A es el momento, que es 4.800 newton metro. Esto por la distancia C. La distancia C es del plano neutro hacia el plano A. Entonces, eso es 40 milímetros. ¿Sí o no? 0.04 metros. Y necesito dividir para la inercia. Ya. El esfuerzo en B, en cambio, ya dije, o ya dijimos que es de compresión. Entonces, yo le meto este signo. Esto es 4.800 por la distancia C, que es la distancia del punto B al plano neutro, que también es 40. Entonces, esto se da porque es simétrico. La última clase, recuerden, hicimos una I que era asimétrica, entonces no necesariamente es el mismo valor del esfuerzo. Aquí nos va a salir el mismo, pero de sentido contrario. En el uno de tracción, el otro de compresión. Entonces, tenemos que sacar la inercia, ¿sí? ¿Cómo sacamos la inercia de esta sección rectangular hueca? Fácil, ¿no es cierto? Podría yo... no le voy a poder recortar aquí, no. Entonces, podríamos sacar del rectángulo exterior y eso restárselo al interior. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de ahorrarme un poquito de tiempo. Voy a repetir la sección transversal para no tener muchas líneas. Ya, veamos cómo me va. Ahí. Entonces, el plano neutro estaba en orientación vertical en la pantalla. Si hicimos la sección AA, el plano neutro pasa igual por la mitad. Aquí está. Ya. Entonces, lo que habíamos propuesto es que la inercia va a ser igual a la inercia del rectángulo exterior menos la inercia del rectángulo interior. ¿Sí? Estos, como están concéntricos, realmente deberíamos aplicar la ley el teorema de los ejes paralelos, que además tiene la inercia y las distancias al cuadrado. Pero como están concéntricas esas figuras, los dos rectángulos, entonces la otra parte no hace falta, la parte de área por distancias al cuadrado. Bueno, más adelante vemos un problema así con las distancias, ¿sí? Pero en este caso simplemente basta restar el exterior menos el interior. Entonces, el exterior es 1/12 de base por altura al cubo. Aquí, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? La base, por favor, siempre va a ser paralela al plano neutro, porque recuerden que aquí hemos cambiado un poco nuestros ejes de coordenadas. Entonces, de manera general, adoptemos siempre que la base sería este extremo. Voy a poner una A' acá. Este plano A' sería la base. ¿Okay? Que ese mide 60 milímetros, 0.06
base por altura al cubo. Y la altura es la que es perpendicular al plano neutro. En este caso 80 milímetros, 0.08 al cubo. Entonces no es que es base siempre lo que está abajo, ¿no? En este caso estamos cambiando el sistema de coordenadas, por eso tenemos que ser más cuidadosos. Entonces, a esto tengo que restarle la inercia del interior, que es 1/12 igual de base por altura al cubo. Entonces, la base en este caso es esta dimensión que estoy poniendo en rojo. ¿Sí? Pongámosle aquí unos puntos 6C'. Ya. La distancia CC' ya sé que es 60 restado 10 de cada lado, o sea, es 40. Este es 0,04 y su altura es 0,06, que son los 80 menos 10 a cada lado. 0,06 al cubo. ¿Ok? ¿Cuánto es esta inercia? Calculemos. 1.84 por 10 a la menos 6. Gracias. 284. 1.84. Ah, perdón. (1.84 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta). Ya, entonces, por favor reemplacen o reemplacemos juntos la inercia para el esfuerzo A y la inercia para el esfuerzo B. Y ya podríamos sacar los valores de el esfuerzo por la flexión en cada uno de esos puntos. Perdón. Ya, me sale 104.35. Sí, eso, ¿verdad? Megapascales. El A es de tracción y el B es de compresión. Ya. Hasta ahí hemos resuelto el problema de flexión independiente de la superposición. Entonces tenemos que considerar ahora el efecto anterior y sumar las dos respuestas. ¿Ok? Entonces, por si acaso, cuando hicimos carga axial no teníamos los puntos A y B, pero tanto para A como para B, el esfuerzo en carga axial es el mismo, ¿sí? Debido solo a la carga axial. O sea, yo puedo decir es el sigma A', pongámoslo, y es igual al mismo sigma B, pero por carga axial. Ahora tengo que sumar estos dos resultados. ¿Sí? Claro, se nota que la magnitud de la flexión es mucho más importante. Estamos en el orden de cientos de megapascales, en el otro no llegamos ni a 10, o sea, menos del 10%. Pero igual, o sea, tenemos el efecto de las dos cargas. Si yo quiero sacar el esfuerzo total en A, debería sumar los dos efectos. El de 8.3 periódico megapascales más 104.35. Y en el otro lado, igual resulta una suma, ¿no? Estoy sumando un esfuerzo de tracción con un valor negativo que es el de compresión. Entonces, la interpretación de esto es que el lado de A se suman dos efectos de tracción a la vez. Entonces, este es el lado crítico. Esto me da 112.68 3 periódico megapascales. O sea, en magnitud, este es mucho mayor que el otro, porque el otro va lógicamente a tener un valor que se suma y otro que se resta. Este me sale menos 96.017.
Esta es una coma, ahora sí. Entonces, en el uno es 112 megapascales, en el otro es menos 96 megapascales. Insisto, el lado crítico es, en este caso, el A. ¿Por qué? Porque por flexión yo tengo tracción por flexión, y tengo también tracción por la carga axial. Entonces, esos dos efectos se suman y exacerban el valor, y por lo tanto 112, este es el lado que está más esforzado. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia de la 36 es 250 megapascales, y ese valor se puede asumir en tensión o en compresión. O sea, este es un más menos. Entonces, si yo saco un factor de seguridad, pues es más seguro el lado B que el lado A, porque el lado A llega a una mayor magnitud de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diseñando y tengo que monitorear o predecir cuál es el lado crítico, yo debería hacer que es cualquier punto con las características del lado A, o sea, cualquier punto en el plano A' que habíamos citado anteriormente. Hasta ahí la solución de este problema.